Bueno, ahora empezando con el estudio de las reglas, tenemos aquí su estructura básica. Vean que una regla está compuesta por una cabeza, que es la que tiene la letra A en rojo, un cuerpo, que es un conjunto de hechos que se combinan para validar la regla. Tenemos el signo dos puntos guión, que es como decir una igualdad en este caso, o un implica. Y cada hecho del cuerpo de la regla está separado por comas. Esto se toma como que fueran separadores AND, es decir, conjunciones lógicas. Ejemplo de esto en lenguaje natural, podríamos decir si X es padre de Y, entonces Y es hijo de X. Esto en Prolog se representa mediante la siguiente regla de un solo elemento, con un solo término, pues. Una regla sirve entonces para representar el conocimiento que en lenguaje natural se expresa mediante una sentencia condicional. Por ejemplo, si en lenguaje natural quisiéramos decir lo que tenemos allí, que si alguien es padre de otra persona, entonces esa otra persona es su hijo, en Prolog lo escribiríamos de esa forma. El símbolo dos puntos guión significa sí. Las reglas resultan muy útiles para definir nuevos predicados a partir de los hechos previamente definidos. Muchas expresiones que en lenguaje natural no tienen explícitamente una forma condicional pueden expresarse de modo condicional manteniendo significados mediante esta fórmula. Por ejemplo, podremos decir todos los hombres son mortales. Eso no es un condicional. Pero esto es equivalente a decir si X es un hombre, entonces X es mortal. Lo cual en Prolog se escribiría como mortal, entre paréntesis X, dos puntos guión, hombre, entre paréntesis X. Es decir, el hecho de ser mortal, de ser hombre, implica que es mortal. ¿Por qué? Porque recuerden que la evaluación va de derecha a izquierda. En general, una regla tiene una cabeza y un cuerpo. La cabeza es un predicado y el cuerpo una conjunción de hechos. Vamos a intentar hacer lo que sería una definición para abuelos en este caso. ¿Cómo haríamos para hacer la definición de abuelos? El abuelo no es más que el padre de mi padre. Por lo tanto, intenten de ver cómo colocarían ustedes la regla en su elemento archivo.pl para definir abuelo. Ahí tenemos un ejemplo. Intenten por favor generar ustedes mismos la regla para definir si una persona es abuelo de otra. ¿Cómo lo harían en este caso? En este caso vamos a añadir nuestra regla, que sería definir abuelo, abuelos. Vamos a ponerlo en plural. ¿Cómo sería nuestra regla? ¿Alguno que me la escriba para ver si se les ocurre? Ve que está prácticamente lista allí donde se colocó. Para nuestro caso, ¿cómo la escribirían?
Como el que me pusieron aquí. Ajá, es abuelo PH, es progenitor. Recuerden que tienen, si le colocaron guión bajo, tienen que colocárselo. En ese caso no estás preguntando si es abuelo, estás preguntando si es papá. Te faltó un segundo, es progenitor. Ajá. Así todavía. Después lo de es hombre, lo podemos definir luego, pero por el momento nos basta con decir que es abuelo. Después busca, eso incluye abuelos y abuelas. Vamos a intentar correrlo a ver. En primer lugar, hay que volver a cargar el archivo, consul. Pero tapadita con guantes y esas cosas. Me salté una eléctrica aquí, vamos a colocar la que me faltó, consul, comillas, C, dos puntos, barra, visual, prolog, barra, U3T1, que es mi archivo, .pl, comillas, cierro, y punto. Ah, tiene un errorcito, ya va. Tiene ¿cómo es? Tiene un signito de más. Ya. Me quiere agarrar el no. Vamos a eliminárselo. Después se lo coloco. Archivo, guardar. Y vamos a correr entonces. Consul. Probaron a ver si les corrió bien. Ya. Ese abuelo hombre. Después puede generar abuela mujer. Pero por ahorita para el abuelo genérico es sin el es hombre. El abuelo genérico es sin el es hombre. Fíjense que ahí se están ahorrando un montón de líneas. Porque en vez de definir una por cada abuelo que tengan, recuerden que tienen como abuelos a Mona, a Abraham, a Clancy y a Jackie. En vez de generar 4 líneas para abuelos en términos generales, simplemente esa sola. Y ya no están haciendo un trabajo tan largo porque están usando la información que estaba arriba. Por eso es que se repetía tanto en la parte de arriba. Vamos entonces a hacer ahora el abuelo hombre. El abuelo hombre es el mismo comando. Este es abuelo genérico. Este es abuelo, vamos a ver, genérico. Vamos a hacer ahora un abuelo hombre. Que sería colocándole al final solamente él es hombre.
abuelo hombre. Simplemente le colocan al final el es hombre. ¿Y a quién estamos evaluando? A X. Sí, en el mismo bloc de notas que estamos trabajando desde el principio. Ese sería el abuelo hombre. Si queremos la abuela mujer, hacemos lo mismo. Imagínense que el programa no fuera nada más que 13 personas, que fueran 100. Es más fácil hacer una regla para definir los abuelos que colocar los 50, 60 parentescos de abuelos que puede haber. Allí tenemos entonces abuelo hombre, abuela mujer y abuelos genéricos. Ya con esos tres tenemos todas esas respuestas. Sí, idéntico pero con mujer. Ahora, ¿cuál sería la siguiente que tenemos que hacer una vez hecho esa? La de los nietos. ¿Cómo definiríamos nosotros si una persona es nieto? Realmente no es más que una variación de esta misma. Entonces hagan por favor las tres funciones para los nietos. El nieto genérico, el nieto hombre, es decir, nieto y la nieta. Vamos a añadir esas líneas. Vamos a colocar aquí un separadorcito para que no se me complique tanto, porque ya tengo muchas cosas aquí a la vista. Entonces, primero sería definir nietos genéricos. Inclusive con la misma anterior podían sacarlo de nieto. Pero vamos a hacer la parte solamente para practicar, porque con usted decir es nieto y meten el valor de Y, es abuelo y meten solo el valor de Y y no el de X, ya le va a indicar cuál es el abuelo. Pero para este caso vamos a hacer ambas formas para poder practicar un poquito más. Entonces ya no va a ser función es abuelo, sino nieto. Ya tengo aquí dos funciones con el mismo nombre, no pueden ser. Déjame colocar aquí que no la cargue. Es abuelo. mm, es abuelo G, abuelo genérico. No importa, este es abuelo, abuela y aquí viene nieto. Es nieto genérico y es nieto hombre. What you doing? Es nieta mujer. Ya tienen esas relaciones. Es abuelo genérico, es abuelo hombre, es abuela mujer, es nieto genérico, es nieto hombre, es nieta mujer. Recuerden que los nombres de las funciones no se pueden repetir. Mira, mi peine. Yo le dije que me la dejaras aquí. ¿Dónde la pusiste, hija? Sí, pónmela ahí, Milena. ¿Yo te la dejé ahí? Sí, pero aquí no está, hija. ¿Dónde la dejó? ¿Tienen lista hasta esa parte?
¿Lo probaron? ¿Les funcionó bien? Solamente a Neighbor, los demás no han hecho eso. Recuerden que ahí tienen que hacer un juego volteando las variables. El de abuelo sí, el otro te lo están haciendo. Bueno, no voy con mucha prisa hoy, vamos a dejarlo que lo terminen de hacer. Todo tiene que hacer en bloc de notas, ya te lo contesté. Es abuelo, ya te lo contesté. Esto es X. No sé qué quiere decir con el trabajo práctico, es un informe. Sea más específico porque no entiendo la pregunta. Vamos a darle 90, no vamos a darle 10 minutos para que parejen hasta allí. Y luego continuamos con lo que sigue.